Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dan una función g que depende de u y v, que nos dice que es una función diferenciable y a su vez nos dice que u y v son funciones de x y y. Entonces nos pide probar que la segunda derivada de g con respecto de x es toda esta expresión de acá. Entonces para hacer esta demostración lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena dos veces. Sí, aquí lo interesante de este ejercicio es pues aprender a usar la regla de la cadena, ¿sí? En primer lugar podemos guiarnos de un diagrama sencillo que nos va a recordar cómo funciona la regla de la cadena. El diagrama lo podemos formar de la siguiente manera. Escribimos nuestra función g, la cual depende de dos variables que son u y v. Y a su vez cada una de estas variables depende de x y de y. O sea, u depende de x y de y. Y también v depende de x y de y. Entonces vamos a empezar calculando la primer derivada. Aquí nos están pidiendo la segunda derivada, pero para eso primero hay que hacer la primer derivada. Así que primero derivamos una vez. Eso lo podemos escribir así, la derivada de g respecto de x, ¿sí? O de una forma mucho más compacta y más cómoda lo escribimos así directamente, g sub x. Esto es lo mismo que esto, nada más es una forma más compacta de escribir la derivada. Ahora, con ayuda del diagrama podemos escribir cuál es esta derivada de g respecto de x. Lo que tenemos que hacer es ubicar en nuestro diagrama al final donde está la variable x. Y vemos que hay dos lugares donde se encuentra. Se encuentra por aquí y también por acá. Entonces lo que hay que hacer es seguir los dos caminos. Primero vamos a seguir este camino de aquí y le vamos a sumar el otro camino, el que está acá abajo. Entonces vamos a empezar con este camino de aquí arriba. Para hacer este camino, primero hacemos la derivada de g respecto de u. Entonces vamos a escribirlo, derivada de g respecto de u, y se multiplica por la derivada de u respecto de x, esta de acá. Entonces ponemos ahora por derivada de u respecto de x. Eso es el primer camino, el de arriba. Ahora vamos a hacer el de abajo. Aquí haremos la derivada de g respecto de v, y este segundo camino se suma, ¿sí? Eso es una suma de los dos caminos. Entonces ponemos aquí más la derivada de g respecto de v, y luego por la derivada de v respecto de x. Ahí está. Así de sencillo es la regla de la cadena. En este caso, cuando una función depende de dos variables y cada variable depende de otras dos. Y de hecho esto se puede extender a más variables. Bueno, entonces con esto lo que tenemos es la primer derivada de g con respecto de x. Pero nos está pidiendo la segunda. Entonces vamos a tener que volver a derivar. Antes de volver a derivar, conviene aquí escribir esto de una forma más compacta. Esta parte de aquí la podemos escribir como g subíndice u. Esa es la derivada de g respecto de u. De la misma manera ponemos u sub x. Y aquí lo mismo. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya la primera derivada. Ahora vamos a volver a derivar. Entonces, derivamos de nuevo con respecto de x. Del lado izquierdo nos va a quedar esto de aquí, la derivada respecto de x de g de x. Bueno, pues esto lo podemos escribir así, g con dos veces la x como subíndice. Eso ya es la segunda derivada de g con respecto de x. O también se denota así, la segunda derivada de g con respecto de x. Pero bueno, como pueden ver, esto es pues más escritura, así es más compacto y más cómodo, siempre y cuando no haya por ahí ninguna confusión. Entonces, esta es la que hay que calcular. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vean que aquí lo que estamos haciendo es derivar respecto de x la derivada de g respecto de x. Y esta de aquí ya la conocemos, es esta que está acá arriba. Entonces lo que vamos a hacer es derivar respecto de x toda esa expresión de allá arriba, toda esta expresión de aquí. Y aquí podemos aplicar propiedades de derivadas. Recordemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así que nos queda de esta manera. Y ahora tenemos la derivada de un producto. Entonces aquí hay que usar la regla del producto. Recordemos que se deriva el primer factor y luego por el segundo factor sin derivar. Y luego el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Esta derivada de aquí es la derivada de este primer producto de acá apenas, ¿sí? Es la derivada del primer factor, que es gu, por la derivada del segundo, por el segundo factor sin derivar, ¿sí? Y luego más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Bueno, pues hacemos lo mismo con este otro producto de acá. Y nos queda esto de aquí. Bueno, pues aquí hay que aplicar de nuevo la regla de la cadena al momento de derivar la función g. Antes de derivar la función g, noten que aquí en esta parte lo que tenemos es la derivada respecto de x de u sub x. Otra vez es la derivada de la derivada de u respecto de x, o sea va a ser la segunda derivada de u respecto de x. Es como lo que teníamos aquí arriba, que simplemente le ponemos dos veces el subíndice x. Bueno, pues lo podemos hacer aquí con la u directamente. Y lo mismo ocurre acá abajo con v. Tenemos la derivada respecto de x de v sub x, o sea la derivada de respecto de x de la derivada de v respecto de x. Eso es la segunda derivada de v respecto de x. Ahora hay que derivar esta parte de aquí. Noten que aquí ya no podemos hacer lo mismo de poner simplemente que es la segunda derivada respecto de x, porque se está haciendo la derivada respecto de v y luego respecto de x. Y aquí también la derivada
primero respecto de u y luego respecto de x, que son dos variables diferentes, ¿no? Y además la u depende de x y de y la v también. Entonces hay que hacer esto con más cuidado. Aquí de nuevo nos puede ayudar a hacer un diagrama. De nuevo tenemos una función, ahora es toda esta función de aquí, g sub u, la podemos escribir así, g sub u. Esta función depende de dos variables. ¿Cómo sabemos que depende de dos variables? Bueno, pues porque la función original, antes de derivar, ya dependía de dos variables. Cuando nosotros derivamos una función de dos variables, obtenemos otra función que sigue dependiendo de esas dos variables en general, ¿sí? Entonces, por eso esta derivada sigue dependiendo de u y de v. Y además, como sabemos, u y v dependen de x y de y. Entonces, lo que queremos calcular aquí es la derivada respecto de x de gu. Bueno, pues otra vez entonces hay que seguir los caminos. Todos los caminos que nos lleven a la x, que es respecto de la variable que estamos derivando, ¿sí? Entonces va a ser la derivada de gu respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y luego le sumamos la derivada de gu respecto de v por la derivada de v respecto de y. Entonces aquí en estos primeros paréntesis vamos a colocar toda esa suma de las derivadas. Obtenemos esto de acá. Vean que yo lo puse así, la derivada respecto de u de gu, que esto igual lo podríamos poner así también, poner aquí arriba el gu, ¿sí? Es lo mismo, ponerlo enfrente o ponerlo arriba. Lo que importa es saber que estamos derivando respecto de u a gu. Y luego es por la derivada de u respecto de x, que es esta parte del camino. Y luego es la derivada respecto de v de gu por la derivada de v respecto de x. Eso es lo que está acá de este lado. Bueno, pues aquí de nuevo tenemos, ahora sí, derivadas de segundo orden. Vean que esta de aquí es la derivada respecto de u de la derivada de g respecto de u. Se puede escribir con subíndice u dos veces, así. Y esta de acá se puede escribir como u sub x. Luego por aquí tenemos la derivada de v respecto de u. Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir ya sea GVU o GUV. Realmente en este caso da igual cómo lo escribamos porque las derivadas cruzadas son iguales. Ese es un teorema de las funciones continuas. En este caso, como se trata de una función derivable, bueno, pues se cumple este teorema. Entonces es lo mismo derivar primero respecto de u y luego respecto de v, o primero respecto de v y luego respecto de u, ¿sí? Entonces lo voy a escribir en orden alfabético, que es lo más usual. Y luego con la v, bueno, pues lo ponemos v subíndice x. Esto que está aquí entre paréntesis apenas corresponde a este primer paréntesis de aquí arriba, este. Entonces ahora tendríamos que multiplicar por u sub x. Y el siguiente término pasa igual. Ahora de nuevo tenemos por ahí otro paréntesis, este de aquí, el cual para calcular esta derivada es otra vez la derivada respecto de x de gv, y gv depende de u y de v. O sea, básicamente es hacer lo mismo, nada más que aquí en lugar de u tendríamos un v en el subíndice, y entonces es lo mismo, la misma expresión que está aquí, solamente teniendo en cuenta que en lugar de una u, bueno, pues es v. Entonces podemos escribirlo todo de nuevo, colocar las derivadas con la notación así de derivada parcial. Pero bueno, ya para no hacerlo todo, lo que podemos hacer es volver a usar esta expresión, nada más recordando que una de las u cambia por v. Es decir, en esta primera parte nos va a quedar GUV, y en esta de aquí, bueno, pues la única u cambiaría por v, ¿sí? O si no, si aquí se confunde con esta parte, bueno, pueden ustedes hacerlo de manera más desarrollada con esta notación, y luego ya comprobar pues que sí quedan los subíndices como los puse aquí. Bueno, pues esto que está en el paréntesis corresponde a esta parte de aquí, y luego es por vx, y finalmente el último término pasa igual. Ahí está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, bueno, pues es multiplicar lo que está indicado. Entonces aquí se multiplica ux por ux, bueno, pues va a quedar ux cuadrado. Y aquí vx por ux, podemos ponerlo así, vx ux, o en orden alfabético, que es lo más usual, de esta manera. Los puntitos que yo estoy poniendo, que son los del producto, bueno, pueden ponerlos o no ponerlos, recuerden, eso realmente da igual. Que puntito simplemente indica multiplicación. Si no se pone puntito, ya saben que también es multiplicación, nada más que en este caso yo los pongo para que no se confundan con los subíndices. Luego, el siguiente término, bueno, pues usamos igual y hacemos ahora la siguiente multiplicación. Aquí de nuevo es ux vx, y aquí es vx por vx, es vx cuadrado. Noten que aquí al final nos quedan dos términos que son semejantes, que son este de aquí con este de aquí, entonces se pueden sumar. Es como tener x más x, bueno, pues es 2x. Y obtenemos finalmente esta expresión de aquí. Bueno, pues ya nada más es comparar con lo que nos pedían demostrar. Nos pedían demostrar esto de acá. Veamos si obtenemos lo mismo. Bueno, claramente los términos no están en el mismo orden, pero recuerden que en una suma, el orden de los sumandos no altera la suma. La suma es conmutativa. Entonces, este término que aparece aquí en primer lugar, GUU por UX cuadrado, vemos que está por aquí, ¿sí? Luego tendríamos este otro de aquí, 2GUV por UXVX. Bueno, pues ese corresponde a este de acá. Luego tenemos GUUXX, que corresponde a este de aquí. Luego tenemos el GVV por VX cuadrado, corresponde a este de aquí. Y finalmente GV por VXX, que corresponde a este de acá. Entonces podemos ver que sí están los 5 términos,
tal cual. Por lo tanto, ya terminamos la demostración. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.